Y entonces me parece que la clase fue muy explicativa y bien gráfica y bien clara. En este momento, ¿en qué unidad del programa estamos? En la teoría. Unidad 3. Unidad 3, pregunta Franco si ya terminamos la unidad 3. En la teoría sí, se dieron todos los temas, probablemente la profesora dé un pequeño repaso la clase que viene con las dudas que tengan, y ya empecemos con planeamiento o planeación, como quieran llamarlo. ¿Qué contiene la unidad 3? ¿Cuáles son los temas que vimos en la unidad 3? ¿Qué es lo primero que se habló, que habló la clase pasada la profesora de la unidad 3? De la decisión. Bien, en la decisión, el proceso decisorio. ¿Y después de qué empezamos a hablar? ¿Cuál es el otro gran tema de la unidad 3? La estrategia y diseño. La estrategia, el diseño estratégico, el ciclo estratégico y todo lo que eso contiene, ¿sí? Esas son ese es el contenido de la unidad 3. Y para llegar a la unidad 3, ¿qué vimos antes? Contexto. Vimos contexto y antes vimos los conceptos principales de administración, ¿sí? En la unidad 1. En la unidad 2 vimos contexto y también vimos responsabilidad social, que tiene mucha relación con el contexto. Y estos elementos de la unidad 1 y la unidad 2 son necesarios para poder comprender la unidad 3, ¿no es cierto? El proceso decisorio y el ciclo estratégico. ¿Y por qué necesitamos el contexto para poder hablar de ciclo estratégico? Porque si no tenemos ideas de lo que ocurre a nuestro alrededor fuera de la empresa, en la sociedad, no podemos tomar decisiones para que nuestra empresa, asegurándonos de que nuestra empresa salga adelante con las decisiones que tomamos. Bien, Flor. Bien. Y puntualmente, ¿en qué parte del ciclo estratégico necesitamos saber del contexto? En la toma de decisiones que hacemos cuando. ¿Se acuerdan cuáles eran las partes del ciclo estratégico? El ciclo estratégico era el rectangulito que tiene la estrella en el medio, así lo dibuja siempre la profesora, y es como más fácil ubicarse así. La estrella del medio, ¿qué era? La visión. La visión, bien. Y antes, ¿por dónde empieza el ciclo estratégico? En el diagnóstico. En el diagnóstico. Y para poder hacer un diagnóstico, tengo que conocerme a mí mismo y conocer lo que pasa a mi alrededor, ¿sí? Para poder hacer el FODA, por ejemplo, que es una de las herramientas. A partir de eso, yo puedo hacer un diagnóstico de dónde estoy parada, quién soy y quién está alrededor mío. Y ahí puedo definir mi visión, mi misión, y a partir de ahí voy a desarrollar la estrategia, ¿sí? Y ahí sigue el proceso del ciclo, que lo vamos a seguir viendo después. Pero la idea era que podamos entender dónde estamos parados en este momento y qué siguen adelante, ¿sí? Ya vimos cómo está conformado, como en términos generales, el ciclo estratégico, y a partir de ahora vamos a empezar puntualmente a ver las funciones administrativas que pertenecen al proceso administrativo. Vamos a tener una unidad para cada una de las funciones, ¿sí? Eso es lo que vamos a seguir. Para el primer parcial, si no me equivoco, entra hasta organización, planeación y organización. Dirección creo que ya es del segundo parcial, si no me equivoco. Por lo menos siempre fue así. Entonces, hasta el primer parcial vamos a tener todo lo que vimos hasta ahora, más planeamiento y más organización. Esas dos funciones administrativas. Bueno, me voy a ver si contestaron. No, tengo 24 respuestas, suficiente como para hacer
un análisis. Voy a compartir para que lo vean. Ahí se ve perfecto. De 25 respuestas, el 88% leyó el trabajo de Nike, muy bien. El 80% intentó responder las preguntas. Y bien, acá siguen llegando 85, bajó un poquito el porcentaje de los que leyeron. ¿Alguna duda? Me cuesta identificar casos de respuesta social, dice algún compañero. Me cuesta identificar la diferencia entre los tres. No me queda claro el concepto de sensibilidad. Bueno. Y sí, es interesante, es bastante actual. A mí también me gusta este caso. Bueno, gracias por participar, y con esta pequeña muestra que tenemos, estoy sabiendo que ya más de la mitad leyó, entonces podemos empezar a trabajar directamente sin tener que leer de nuevo el caso, que es lo que me preocupaba. Yo leí sus respuestas de los que respondieron antes de la clase de teoría. Habían sido, hasta las 5 de la tarde eran 4 respuestas. No vamos a poder trabajar sobre todas, pero vamos a ir viendo algunas de las respuestas de este formulario. Ahora quiero compartir. De todos los que dijeron que respondieron o que intentaron responder, en el formulario respondieron 14. ¿Están viendo las respuestas del formulario? Quiero saber si estoy compartiendo bien. Sí, profe, sí. Dale, gracias. Bueno. Ahí estoy en la 1. ¿Influye la responsabilidad social en el desarrollo de las organizaciones? Esa es la pregunta número 1. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen la mayoría? Porque hoy, cuando leí las primeras respuestas, estaba dividido las opiniones, estaban divididas. Profe, ¿puede explicar bien la pregunta? No termino de entender. Oye, que sea porque soy medio bruta, pero tal vez no entender la pregunta. No, está perfecto. Sí, digamos, si las organizaciones y su desarrollo se ven afectadas de alguna manera por la responsabilidad social, por ejercer acciones de responsabilidad social o por no ejercerlas. Por eso decimos si influye de alguna manera, positiva o negativa, en el desarrollo de las organizaciones. Las decisiones de tener acciones de responsabilidad social, si modifican en algo a las organizaciones. Yo no respondí el cuestionario porque no entendía, pero ahora me parece que no influye en el desarrollo de la organización. No cambian nada. No cambian nada de la organización, me parece. No sé. ¿Alguien opina diferente? Sí, porque aplica el proceso administrativo, lo cual requiere un proceso, como dice, utilizar todas las funciones, planear, organizar, dirigir y controlar, y por lo tanto la empresa se tiene que hacer cargo de eso y lleva su tiempo, no es que no le afecta, para mí sí influye. Utiliza sus recursos. Profe. Claro, también. Sí, escucho. Yo acá siempre yo tengo dos puntos de vista. El primero es si influye y el otro es que no entiendo muy bien es la responsabilidad social
si influyó en el desarrollo de las organizaciones, creo que está diciendo que le dio más motivación para que en la operación principal, por ejemplo, producen zapatillas. Creo que el de Nike, pues yo no leí, profe, ya le digo, pero supongamos que producen zapatillas. Ajá. Ellos hacen la responsabilidad social, y creo yo que cuando dice eso, influye la responsabilidad social en el desarrollo de las organizaciones, creo que está diciendo a su actividad principal. O sea, si eso le motivó, le hizo dar cuenta a los empleados o algo así, que están en una empresa buena, algo así, y eso motivó a aumentar la productividad o algo así. Algo así yo entendí. Puede ser un tipo de influencia. Sí, si las personas que trabajan dentro de la organización se sienten identificadas con este objetivo, les parece como bueno, sano, altruista, y además sienten que pertenecen a esto y que están colaborando con este objetivo que les parece bueno, las personas que trabajan dentro de la organización están más motivadas, trabajan mejor, producen más, están más cómodas, se ponen la camiseta, como se dice, y sienten esa identidad, esa pertenencia, que a largo plazo es muy favorecedor para las organizaciones. Eso es uno de los puntos de vista que se podría tener. Quiero mostrarles, esta es en la segunda pregunta, creo. No, en la primera, ahí está, la respuesta de un compañero, que me pareció muy interesante por la forma en que la planteó. Acá, Juan Ignacio. Juan Ignacio dice, claramente la responsabilidad social influye en el desarrollo de las organizaciones, ya que la misma implica relacionar sus actividades para la solución de necesidades concretas en la sociedad, aplicando el proceso administrativo. Esto, si bien tiene efectos positivos en la misma, por ejemplo, incrementa su imagen positiva, ese es otro aspecto que se puede mostrar, resaltar, que así como dijimos que las personas que están adentro se sienten identificadas y motivadas, también desde afuera se ve una mejor imagen de esta empresa o de esta organización, porque trabaja de manera responsable, porque colabora con la sociedad. Entonces eso es como un buen marketing, digamos. Dice también le puede hacer menos eficiente para el desarrollo específico de su actividad principal, argumento en contra mencionado por Kunz. Quiero destacar esto, fíjense cómo el compañero dio las dos posiciones y además citó de dónde sacó esas posiciones. Esto no lo está inventando él, este compañero leyó el material y a partir de ahí pudo responder. Esta respuesta es excelente, ¿sí? Quiero remarcar eso como para que vean cómo se arma una fundamentación. No es solo lo que creo y lo que me parece, sino que además fundamento, y si además cito de dónde lo saqué, está completo, ¿sí? Excepto que Kunz tendría haber estado escrito con mayúscula, por lo menos la letra inicial, el resto está perfecto. Eso quería resaltar. No pude leer el resto de las respuestas porque ingresaron después del horario de clases, pero vamos al azar a cualquiera. La responsabilidad social sí influye en el desarrollo de las organizaciones, porque se encarga o se hace cargo de necesidades, situaciones concretas de un grupo de personas determinado, aplicando el proceso administrativo, que va más allá de las exigencias de la ley, porque no es una obligación, pero es considerada fundamental en el desarrollo. Considero que es una cuestión de valores éticos y morales aplicar la responsabilidad social en las diferentes organizaciones y que influyen de manera positiva en las organizaciones. Bien, ahí está su fundamentación con el concepto de responsabilidad social. Entonces está su opinión de por qué sí influyen. En términos generales, la mayoría consideramos que de alguna manera sí influyen, ya sea de manera positiva o negativa, que es lo que se pueden leer después en los distintos autores. Esa es la forma de responder este tipo de preguntas. Vamos a la pregunta 2. Pregunta si los conceptos de responsabilidad y respuesta son equivalentes. Acá también las opiniones eran divididas, hay bastante,
una parte que dice que sí, otra parte que dice que no. Quiero saber los que están acá, qué creen, si alguien en principio, vemos las definiciones de respuesta social y de responsabilidad. ¿Quién se anima a decir qué era respuesta y qué era responsabilidad? Respuesta social era una acción concreta, como una donación o algo por el estilo. Y sensibilidad social, la capacidad de la empresa de relacionarse con la sociedad en beneficio de ambas. Bien, ¿sí? Para que haya respuesta, para que la organización haga una acción concreta para satisfacer una necesidad concreta de alguien en la sociedad o de un sector de la sociedad, significa que la empresa tiene sensibilidad social, ¿sí? ¿Se entiende? Es como una línea muy finita, pero son aspectos diferentes. Y cuando pregunto si son equivalentes, ¿qué quiere decir? Además no estábamos hablando de sensibilidad, estábamos hablando de responsabilidad, pero ya dijimos varias veces el concepto de responsabilidad. ¿A alguien le queda dudas sobre el concepto de responsabilidad? Díganlo porque es el momento de decirlo, profe, de verdad no sé, no entendí o algo. La responsabilidad social, lo que no me quedó claro todavía es, o sea, ni una empresa está obligada a hacer eso. O sea, es de voluntad propia, o sea, por ahí, por ética y moral y por la misma acción de la administración, es una obligación. Para lo que voy es que no, que si vos no haces eso, nadie te va a arrestar, no va a ser ilegal a eso, güey. No, no es ilegal. Justamente las acciones de responsabilidad social van más allá de las exigencias de la ley. Si yo estoy cumpliendo con lo que la ley me exige, no es responsabilidad social, estoy cumpliendo con mi obligación, ¿sí? Si a mí la ley me exige que no contamine y yo no contamino, porque específicamente me dice que no puedo usar tal cosa, no se me ocurre ahora ningún ejemplo, entonces no es responsabilidad social, estoy cumpliendo con una obligación que forma parte de mi actividad normal, absolutamente. En todo caso, si no lo hago, estoy haciendo algo ilegal. Por ejemplo, hace unos años salió una ley que exigía que se le pusiera menos sal a los platos en los restaurantes. Probablemente ustedes se van a lugares donde las papas fritas vienen casi sin sal. Sí, son... Y uno tiene que agregarle. Sí. Eso no significa que las empresas estén siendo responsables socialmente, sino que están cumpliendo con una ley, ¿sí? Ese es el punto. Cuando hablamos de si responsabilidad social y respuesta social son equivalentes, cuando hablamos de equivalencia, ¿a qué nos referimos? Para ver si estamos entendiendo todas las palabras. Si son iguales, pregunta uno, profe. Básicamente, ¿sí? Hay una pequeña diferencia entre igualdad y equivalencia, pero básicamente que tienen los mismos valores, ¿sí? Si son equivalentes es que si son lo mismo, si representan lo mismo. Eso es lo que quiere decir. Responsabilidad y respuesta social, ¿representan lo mismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Representar en qué sentido, profe? Y por ahí podés expresarte y ampliar vos tu respuesta de acuerdo a lo que vos quieras, cuando te preguntamos si son equivalentes. Acá, por ejemplo, la compañera respondió que no son equivalentes. Depende de cómo se vea, me parece, porque ambas incluyen una acción en beneficio del entorno de la sociedad, pero hay una diferencia en cómo la realizan, porque la respuesta social solamente es una acción, es una donación o un acto nomás simple así. En cambio, la responsabilidad social lleva un proceso administrativo y tiene como ciertas características, como que es algo que está fuera de las exigencias de la ley.
que hay un grupo de personas determinado y se satisfacen necesidades concretas. ¿Sí? Esas son para Paulina las características principales de los conceptos de responsabilidad y de respuesta social. ¿Sí? Entonces, esa respuesta que dio la compañera, que no alcancé a ver quién es, está muy bien. Pueden aclararlo así perfectamente. Depende del punto de vista. Por un lado, son equivalentes porque ambas satisfacen una necesidad de la sociedad, porque para ambas se requiere tener sensibilidad social, por ejemplo, también sería otro punto en común de la responsabilidad y la respuesta, pero en esencia son diferentes porque una es una simple acción y la otra tiene todos estos otros requisitos. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es que les doy esta posibilidad de que respondan y de que podamos trabajar con sus respuestas. Sí, escucho. Recién pasó algo así y lo relacioné con esto. Hablaron por el chat y yo quise ver y sin querer cerré un ojo. Y me di cuenta que, o sea, lo relacioné con esto porque vi que eran similares pero no iguales. Como los ojos humanos, si vos ves con un solo ojo vas a tener más vista del lado de, por ejemplo, tapo el derecho y dejo el izquierdo, vas a tener mucha más vista del izquierdo. En cambio, si yo tapo el izquierdo y con el ojo derecho quiero ver a la izquierda, voy a ver, sí, pero no todo. Entonces, exacto. Son similares pero no iguales. Exacto, ¿sí? Iguales, bueno, muchas gracias por el ejemplo. ¿Sí? Iguales no son, ¿sí? Tienen algunos aspectos en común y tienen aspectos esenciales que los hacen diferentes. No es lo mismo hablar de respuesta social que de responsabilidad social. ¿Sí? Acá, por ejemplo, este ejemplo dice: los conceptos de responsabilidad social y respuesta social no son equivalentes porque no tienen el mismo significado. Hay mucha relación entre los dos conceptos, pero eso no quiere decir que sean lo mismo. Cuando hablamos de responsabilidad social nos referimos a un concepto más amplio y específico, donde se aplican procesos de manera continua. En cambio, la respuesta social es la acción inmediata ante una situación concreta. Cabe destacar que sin respuesta social no habría responsabilidad. Excelente respuesta también. Muy bien, muchas gracias por la participación, tanto de los que están hablando y participando en el chat, como de los que respondieron las preguntas, porque nos permiten ir avanzando rápido con los trabajos, ir viendo que se fue entendiendo. Quiero ver porque había algunas respuestas que decían que sí son equivalentes y quiero ver. Sí son equivalentes, dice acá una compañera, ya que si no hay respuesta social, no hay responsabilidad social. Como te darás cuenta, no me acuerdo quién respondió, de todos modos no tiene importancia, no son equivalentes porque un concepto es más amplio que el otro. Sí, uno lo contiene al otro, se necesita respuesta social para que haya responsabilidad social, ¿sí? Pero no son exactamente equivalentes. Para ir viendo distintas posibilidades de respuesta y cómo mejorar la respuesta de uno. Pregunta número 3. Utilizando el caso de Nike, dé un ejemplo de responsabilidad social y de respuesta social, porque hasta ahora las preguntas son como genéricas. Entonces, alguien que haya leído el caso se anima a identificar algún ejemplo de respuesta y en qué punto hay responsabilidad social. Alguien que lea rapidito el ejercicio y refresque la memoria. Bueno, leamos algunos ejemplos de los compañeros. Los niños en riesgo de exclusión social son una prioridad para nosotros, ya que la evidencia científica demuestra la existencia de una asociación entre factores socioeconómicos y la obesidad. Y este compañero o compañera considera que ese pedacito del texto es respuesta social. ¿Qué creen ustedes? Que también están leyendo como yo el ejemplo. ¿Se observa la respuesta social en este ejemplo? ¿Observan otra cosa? Considero más como una sensibilidad.
Bien, yo una ¿alguien más? responsabilidad social. En ese texto, ¿vos crees que se puede observar responsabilidad social? Sí, porque dice son una prioridad para nosotros. O sea que quiere decir o que se van a hacer cargo o que se están haciendo cargo. Yo, como la compañera, también creo que así como está planteado ese pedacito del texto, es sensibilidad social, ¿sí? Son una prioridad, nos generan algo que nos hace querer hacer algo por ellos, ¿sí? No estoy viendo en esta frase dónde está la acción concreta como para decir que esto es respuesta, y no estoy viendo, digamos, un poco más como para decir acá hay responsabilidad social, ¿sí? Solo estoy en esta frase que está marcada ahí, yo veo sensibilidad social, pero desde mi punto de vista, ¿sí? La persona que escribió que esto es respuesta social puede justificarlo y entonces se puede llegar a comprender por qué dice que es respuesta. Y después dice, Nike apoyará el proyecto de inclusión social de la Fundación Barça, un proyecto que ofrece a niños y niñas procedentes de entornos desfavorecidos la oportunidad de participar en actividades extras para elecciones en 7 centros. Responsabilidad social empresaria. ¿Alguien considera que no es responsabilidad social? Yo creo que es respuesta social eso. Eso es respuesta. ¿Por qué? Porque dice que va a apoyar el proyecto de otra organización, o sea, la Fundación Barça. Ellos no se están haciendo cargo, ellos están apoyando la responsabilidad que los otros están haciendo. A lo mejor la forma de apoyo es como una especie de asociación en donde... Es continua, dice que se ponen de acuerdo por 3 años o algo así. Exactamente, entonces, si estamos hablando de un proceso continuo de apoyo, es porque se necesita toda una planificación, una organización, una dirección, ¿sí? No se limita a un simple acto. Por eso, o sea, teniendo en cuenta el resto del contexto, es para mí responsabilidad social, ¿sí? Si vos vas a responder que es respuesta social porque se limita a apoyar simplemente un proyecto de otra persona y lo considerás como que se hace una sola vez, entonces valida tu respuesta. A lo mejor yo puedo llegar a considerar que no entendiste el texto o que hay algún punto, a menos que en el texto esté muy, muy claro que el apoyo es de manera continua, si pueden llegar a quedar como zonas oscuras, el hecho de fundamentar tu respuesta valida tu respuesta, por más que no coincida con la mía, ¿sí? Eso en términos generales y para todos. Por eso siempre la importancia de la fundamentación y de explicar por qué ustedes afirman que es determinada cosa o no, ¿sí? ¿Quién iba a preguntar algo? Yo, profe, es que yo no leí el texto, pero con esta desde que comienza... Así como está planteado. Así como está planteado, me da la sensación y... Bueno, por eso te digo. Si la consigna era leer o sea, ahora estamos validando que hay personas que no leyeron el texto y están trabajando solo con esto. Frente a esa situación, tu fundamentación valida tu respuesta. Si yo te di la consigna de leer un texto, responder y fundamentar, y en el texto estaba bien claro que la acción era continua, entonces es como que algo falló ahí, hay un cortocircuito, ¿sí? Vamos por alguna otra respuesta, número 3. Acá dice, respuesta social, Nike ha concedido 125.000 euros a 10 fundaciones. ¿Es respuesta? Para mí sí. ¿Alguien que opine lo contrario? ¿Alguien que opine lo mismo? ¿Alguien más aparte de Dafne?
Sí, es respuesta social para mí. Lo que me confundió para mí también, profe. un poco, profe, fue que en el texto decía que era 2 años consecutivos que la fundación Nike, bueno, algo después en inglés, había subvencido, algo así, podría ser la palabra. Subvencionado. Ahí está. A 10 fundaciones diferentes y ONG decía, pero me había confundido porque decía 2 años consecutivos, pero no me especificaba bien. No especifica, pero se puede entender que a lo largo de 2 años fue otorgando a distintas fundaciones dinero. Entonces, yo lo entendí como esa, puntualmente, una acción de respuesta social, ¿sí? Como acción aislada y concreta. Y responsabilidad social, firma de los acuerdos con la Fundación Gasol y la Fundación Barça, ya que con ambas decisiones se hace cargo de una necesidad de un grupo, en este caso de los niños de Barcelona. Es una acción que se encuentra más allá de la ley y conlleva un seguimiento y un control. ¿Están todos de acuerdo de que el apoyo a estas fundaciones es continuo? ¿Se puede ver la acción de responsabilidad social o todavía a alguien le queda alguna duda? Están muy callados. Seguimos con la otra pregunta. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo de responsabilidad social que hayan leído en este caso? Profe, una duda con respecto también a lo que es la responsabilidad social empresarial en este texto. Todo el texto nos dice que es un acuerdo que ellos van a realizar en un futuro, o sea, como que concreto, pero que todavía no llevan actividades ni demás. Entonces por ahí te hace pensar mucho que si es o no una responsabilidad social. ¿Sería igual? Para mí sí. Para mí sí. Si bien el acuerdo se firmó recién ahora y no está la acción concreta de de las distintas acciones que conllevan la responsabilidad, se observa el proceso que va a suceder, ¿sí? El compromiso y el proceso que va a suceder. Eso es lo que planteo. La verdad es que es una buena observación. Nunca me había dado cuenta de esta diferencia de tiempo, digamos. Pero sí, desde un principio lo vi como responsabilidad social y me abstraje de esa observación, así que está bien. Pero sí, para mí se observa que hay un compromiso al firmar un acuerdo de que van a ocurrir una serie de pasos a lo largo del tiempo. Pregunta 4. ¿Considera que Nike... Sí, escucho. Tengo un pequeño problema, o sea, responsabilidad social sí me quedó claro qué es, pero no sé cómo, por ejemplo, si en el parcial me preguntan qué es sensibilidad social, no sé cómo ponerle. ¿Y qué dice la definición? Busca la definición por ahí. No, sí, pero ya quería ya que venga ya de mis propias palabras. Pero sí, ya iba. Ajá, está bien. Capacidad de una empresa. Pero aparte. ¿Cómo? Escucho. Capacidad de una empresa para relacionar sus operaciones y políticas con el entorno social de forma que sean beneficiosas para empresa y sociedad. Bien, ahora pensá en la palabra sensibilidad, nada más. Cuando decimos que una persona es sensible, ¿a qué nos referimos? Cuando es más de darse cuenta, algo así. Bien, que percibe, que tiene empatía. ¿Sí? Que están, no sé, yo cuando dicen es sensible y me imagino una persona que llora por cualquier cosa, pero la sensibilidad es como la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender al otro. No es exactamente eso,
¿sí? No es empatía, no es sinónimo de empatía, ¿sí? Pero es la capacidad de poder entender al otro y como solidarizarse con el otro. Entonces, sí, por eso había un ejemplo hoy que lo relacionaba con sensibilidad, con esto de los niños son mi prioridad y no te estoy diciendo qué es lo que estoy haciendo puntualmente con los niños, para por qué son mi prioridad, cuál es la acción específica. Yo estoy diciendo que a mí los niños me importan. Entonces ahí es como que estoy hablando de sentimientos, por decirlo, de opiniones, de ideas, de algo como más abstracto, y por eso esto es como la base y es necesaria la sensibilidad social, porque nos transmite un valor para poder tener acciones de responsabilidad social o acciones de respuesta social. ¿Te quedó un poco más claro, Gabriel? Sí, profe. Bueno, ¿considera que Nike es responsable socialmente? Esa es la última pregunta del trabajo número 3. De los que leyeron, ¿alguien considera que Nike no es responsable? Acá, por ejemplo, hay alguien que dice que no es responsable, solo promueve valores acerca de hacer deporte y crear buenos hábitos de alimentos para lograr cambios en la vida de los niños. ¿Quién está de acuerdo con esta definición? ¿Quién está en desacuerdo con esta definición? ¿Quién no sabe y no contesta? Sí, escucha. Leyendo eso se me vino una duda. O sea, la responsabilidad social no importa de dónde venga. O sea, no importa si en verdad el que está haciendo la empresa, por ejemplo, solo lo hace porque sí nomás, pero en verdad, por ejemplo, no sé, es malvada o algo así, por así decirlo. O sea, no le importa nada eso. Solo hace por no sé, opinión pública, eso, y para que no digan que su empresa es mala o algo así. Sigue siendo probablemente, no importa la raíz. Probablemente, lo que pasa es que la raíz la vas a desconocer, a menos que estés muy, muy adentro de la organización. Probablemente muchas de las empresas que tienen acciones de responsabilidad social tengan como un fondo mejorar su imagen. Seguramente hay muchos ejemplos que pueden descubrir o que pueden ir buscando de empresas que tenían por algún motivo una mala imagen y entonces buscan hacer acciones de responsabilidad social para modificar eso. Pero ese es como un trasfondo que, a menos que estés muy adentro de la empresa, no vas a poder verlo. A menos que vos digas, por ejemplo, que Nike tiene acciones de responsabilidad social porque hace todo este tema del deporte con los niños y apoya los centros de deportes para los niños de bajos recursos y todo de Barcelona, pero tiene explotación infantil en la India y sus zapatillas se hacen en talleres clandestinos donde trabajan niños. Y se demuestra eso, digamos que es como realmente no es una empresa responsable socialmente, porque dice una cosa y por un lado presenta una cosa y por el otro lado hace cosas más oscuras. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, por un lado sí tiene acciones de responsabilidad social, pero si podemos descubrir algunas otras cosas, entonces claramente no es una empresa socialmente responsable. ¿Se entiende? Sí, profe. Me explico, es un profesor. Bien. ¿Ah? Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Alguien considera que Nike no es socialmente responsable?
Acá esta persona dice que no es responsable porque solamente promueve estos valores acerca de hacer deportes. No sé qué otro aspecto le falta para considerar que una empresa es responsable socialmente. Profe. Sí, escucho. Creo que ahí y a lo largo de todo lo que se fue diciendo se puede ver que claramente es responsable socialmente porque se dieron ejemplos de sensibilidad social cuando decía eso, que los chicos eran su prioridad, y también de respuesta social, por ende engloba los dos conceptos que son necesarios para que haya una responsabilidad social. Además de que en el texto se cuentan acciones que claramente demuestra que están comprometidos con eso y que invierten sus recursos, su tiempo y van a controlar y evaluar resultados a lo largo del tiempo. Bien, yo coincido con tu respuesta. Por ahí, de verdad me gustaría, como una respuesta, si alguien tiene una respuesta en contra y un poco más profunda, como para explicarme por qué consideran que no es responsable, porque yo, por lo que veo y por lo que leí del caso, es responsable. Porque claramente veo, sobre todo si en el ejercicio, en la pregunta anterior, dijo que hay un caso de responsabilidad social, entonces no me estaría cerrando la coherencia de las dos respuestas. Pero sería muy interesante si puede fundamentar un poco mejor, o si alguien tiene una fundamentación similar. En el chat dice Germán que ya es jueves. Y Elías dice cri y quiero saber si ya es jueves y se quieren ir temprano, que si es eso lo que estás planteando. Me falta todavía un ejercicio más, y bueno, y si lo terminamos entonces cerramos la clase a tiempo, si todos estamos cansados, si era joda, ok. Bueno, yo creo que este ejercicio está entendido. Ahí veo que se agregó una respuesta más. Busquemos al azar una cualquiera. Acá esta persona dice que sí es responsable porque busca y actúa por mejorar el planeta, lo que es algo enfocado hacia toda la sociedad. Además da mucha ayuda a muchos niños que tengan mayor acceso al juego y al deporte. Responsabilidad social, el ejemplo es que Nike continuó su acuerdo con Oceanic Global Foundation para ayudar a proteger al planeta. Respuesta social, ofrece clases de fútbol y experiencia Nike. Bueno. Repito para todos, en todas sus respuestas, traten de incorporar la fundamentación teórica de los conceptos que están trabajando. Entonces, se puede, no solo desde el punto de vista de los profesores, vemos cómo está armada su respuesta y cómo realmente entendieron, sino que a ustedes también les ayuda realmente a entender por qué están diciendo lo que están diciendo, porque a lo mejor es solo una idea, sí o no, porque me parece, y cuando empiezo a ver un poco los conceptos, me doy cuenta o que tengo razón o que estoy errada. Muy bien. Dejamos de compartir esto y vamos por la unidad 3. Con esto terminamos la unidad 2, todo lo que es contexto y responsabilidad social. Terminamos lo que sean los ejercicios, queda un ejercicio más que es para repasar después para el parcial. Y vamos a empezar con la unidad 3. Y vamos a compartir. Ahí estamos. Los que tienen a mano la guía de trabajos prácticos, vamos a trabajar sobre... ¿El número 4, profe? El número 5, diseñando mi recorrido se llama.
¿Ustedes qué están viendo en la pantalla? Porque yo no puedo entrar. A ver, voy a dejar de compartir y voy a intentar de nuevo. Se veía bien la primera filmina de trabajo práctico. Del trabajo. Bueno, yo no podía verlo. Ah, sí, acá se veía bien. Bueno, a ver. No sé por qué no me la muestra. Ahí se ve de nuevo, profe. A ver si baja. Bueno. Por algún motivo está colgado mi PowerPoint. No puedo hacer la presentación. Bueno, esperen, voy a cerrar y voy a volver a abrir. Se cerró, ¿no? Estaba colgado, ustedes podían verlo, pero yo no podía avanzar. Ahí está, ahora sí. Muy bien. Vamos a trabajar con este ejercicio. Vamos a leer rapidito porque no tuvimos tiempo de hacer una lectura previa. Diseñando mi recorrido se llama, es el ejercicio 5 de la guía de trabajos prácticos. Usted debe salir de su casa a las 9:15, hacer una serie de tareas y estar de regreso a las 13 horas. Para recorrer el camino de su casa a la estación se tarda 30 minutos. La oficina donde debe pagar los impuestos cierra a las 10. Los comercios y el correo cierran a las 12. Y la panadería abre después de las 11. El recorrido debe hacerse a pie y las tareas son las siguientes: llevar unos zapatos al zapatero, recoger una notebook del servicio de mantenimiento, llevar un saco a la tintorería, mandar un paquete de 10 kilos por correo, pagar los impuestos en Rapicobros, comprar pan, comprar medio kilo de café, esperar a unos amigos que lleguen en el bus a las 12:30, comprar un libro y comprar medio kilo de manteca en la lechería. ¿Ah? Esa es la presentación del caso. Y lo que se pide es básicamente hacer un recorrido coherente. ¿Qué tiene que ver esto con administración? Se puede utilizar el proceso de administración para poder planear, organizar y... Se puede aplicar una estrategia que conlleva utilizar un proceso de administración. Lo último que dijo el compañero no alcancé a entender. Que se utiliza una estrategia que utilice de la mejor forma el tiempo. ¿Y cómo se hace eso? A través del proceso administrativo, teniendo en cuenta mi entorno y tomando decisiones. Bien, tomando decisiones, y Joana Ortiz dice decisión en el chat. Correcto, administrar, además de lo que ya sabemos que es administrar, que es el proceso de planificar, organizar y dirigir y controlar los recursos para alcanzar los objetivos de una organización con eficiencia y eficacia. Administrar implica tomar decisiones. ¿Sí? ¿Y qué era tomar decisiones? ¿Qué necesitábamos para poder tomar decisiones? ¿Quiénes toman decisiones? Los administradores. Bien. Y en términos generales, ¿quiénes toman decisiones? Las personas. Las personas. En general, todos, desde que somos pensantes, tomamos algún tipo de decisión. ¿Y en qué consiste ese proceso? Que normalmente es intuitivo. ¿En qué consiste el proceso de tomar decisiones? Evaluar ¿Cuál es el primer? Las opciones que tenemos y tomar la más coherente y racional. Ajá. En principio, tenemos que... Ajá, escucho.
se identifica el problema primero y luego se establecen los objetivos o lo que sea que queremos realizar. Exactamente, primero identificamos el problema, establecemos los objetivos y a partir de esos objetivos vamos a buscar alternativas y seleccionar esas alternativas, que era lo que decía el compañero hace un rato, pero para poder buscar alternativas yo primero tengo que saber qué es lo que quiero hacer, cuál es mi problema y cuál es el objetivo que quiero. Esto tiene un poco bastante que ver con el método científico, identificar el problema, tener objetivos, ¿sí? Buscar las distintas alternativas, también es así funciona el método científico. Pero así también tomamos decisiones de manera inconsciente y todo el tiempo. Y finalmente vamos a implementar y después vamos a evaluar las decisiones. Y todo esto tenemos que tener en cuenta que está dentro de un contexto, ¿sí? Cualquier situación, para cuando vamos a tomar una decisión, tenemos que tener en cuenta el contexto, lo que sucede alrededor, ¿sí? Entonces, lo primero, identificar el problema. ¿Cuál es el problema en este caso que estuvimos viendo? Que debo recorrer ciertos lugares en un determinado tiempo. Bien. ¿Alguien ve algún problema? ¿Algún otro problema? O sea, sí, ese puede ser perfectamente planteado un problema. Son muchos recorridos y poco tiempo, dice Manuel. Bien. Ese es uno de los... podría ser como planteado el problema. Busquemos cuáles son los objetivos. Llegar a cumplir con todas las cosas que me pide. Bien. ¿Ah? Cumplir con todas las tareas es uno de los objetivos. ¿Algún otro objetivo? Así concreto es llegar a la una. Bien. Cumplir con las tareas en tiempo puede ser otro de los objetivos, ¿no es cierto? Los objetivos los podemos definir de manera optimista o pesimista. Como de manera optimista digo, como objetivo tengo cumplir con todas las tareas en el tiempo requerido. Y puedo tener objetivos menores, puedo decir, bueno, quiero cumplir con al menos 5 de estas cosas en el tiempo requerido. O puedo tener, no sé, una demora de tanto tiempo. Puedo plantearme algún otro tipo de objetivos, digamos, más pesimista, ¿sí? Pero siguen siendo objetivos. Y ahí vamos a ver cuáles podrían ser distintas alternativas. Pero para definir los objetivos, yo primero tengo que tener en cuenta con qué recursos cuento, ¿sí? No puedo yo definir objetivos al azar si no tengo en cuenta los recursos con los que cuento, ¿sí? ¿Cuáles serían los recursos con los que cuenta esta persona o con los que cuento yo para hacer todo este recorrido? El primer recurso que tengo, ¿cuál es? Tengo 3 horas. El tiempo es siempre un recurso, ¿sí? Tengo la plata suficiente para hacer todos estos, para cumplir con todas estas tareas. No lo dice en el ejercicio, pero tengo que saber, para poder planificar, yo tengo que saber con cuánto dinero cuento para poder tener un objetivo que sea válido, ¿sí? Yo no puedo decir voy a hacer esto y tengo 10 pesos, ¿sí? Después tengo un recurso físico que soy yo. En un lugar dice por ahí que tengo que llevar un paquete que pesa 10 kilos. ¿Cuánto tiempo puedo aguantar los 10 kilos? Entonces esas serían cosas a tener en cuenta. Y dice que el recorrido debe hacerse a pie. Bien, es importante, tengo 2 pies. Tengo fuerzas para hacerlo. Eso sería como importante tener en cuenta cuando voy a definir esos objetivos. ¿Cuento con los recursos suficientes para para poder cumplir con estas tareas requeridas? Que si bien aparentemente y por la forma en la que está planteada el ejercicio es algo que me propuse yo, tengo que hacer esto, podría ser, por ejemplo, que mi mamá me dijo que haga esto y esto. Entonces,
son objetivos que me puso otra persona y yo tengo que replanificar y que reorganizar y que tomar las decisiones adecuadas en función de una directiva que viene de arriba. Y una de esas directivas, por lo que dice el ejercicio, tiene que hacerse de a pie. Y cuando hablamos de las alternativas, tenemos que pensar, cuando vamos a decidir diferentes alternativas, cuáles son las condicionantes. Entonces, vamos a ver si vamos al caso. ¿Cuáles son elementos que están en el caso que son condicionantes para tomar para tomar las decisiones de las alternativas? El primer condicionante era el tiempo. ¿Sí? Salgo a tal hora y regreso a tal hora. ¿Qué otra cosa tenemos? Los horarios en los que cierran y abren los lugares a los que debe ir. Bien, los horarios en los que cierran y abren los lugares a los que debe ir es otro. Otro condicionante. El horario al que tiene que esperar su amigo y, por ejemplo, también el peso de las cosas que tiene que llevar. El peso de lo que tiene que llevar, el horario en el que tiene que esperar a los amigos, el tiempo que se tarda hasta en la estación, dice... Profe, yo no estoy entendiendo sí. algo acá. Porque sí. Dice, para recorrer el camino de su casa a la estación se tarda 30 minutos. Yo no sé si me falta comprensión lectora o está diciendo que va a caminar de su casa a la estación o que va a ir a la estación y va a ir a esperar un colectivo o algo. Acá dice que en la estación tiene que esperar a sus amigos que llegan a las 12:30. ¿Sí? Claro, te está diciendo que es lo último que tiene que ir. Sí, vi eso ahí. Prácticamente. Ya quedó claro. Ahí está. Entonces, si tiene entre la estación y la casa tiene media hora y los amigos llegan a las 12:30 y él tiene que estar a la 1, eso ya es medio lo último. Ahora, lo que podríamos ver, que acá no lo planteé, les juro que intenté hacer el plano ese. Los que estén viendo la guía de trabajos prácticos van a ver que hay un planito que está hecho a mano alzada. Yo intenté hacerlo en la computadora para que quede un poco más claro. Me estaba llevando demasiado tiempo y estaba quedando muy feo, así que no lo hice. Pero seguramente, si vemos, a ver si puedo... Esperen. Quiero llegar... Ahí está. Voy a compartir con ustedes el planito para los que no están viendo la guía. Ahí está. Para los que no están viendo en la guía de trabajos prácticos tienen este planito. Y acá nos muestra que la casa está acá, en una punta, y la estación está en la otra punta, y que en esta distancia hay media hora. A lo mejor podría dejar, se me ocurre, esto, el taller, y no leo lo que dice acá. ¿Alguien lee? ¿Puede ser panadería? Puede ser panadería. Puedo dejar ¿podría dejar yo estas dos cosas para lo último? O sea, una vez que busco a mis amigos, nos vamos a casa caminando, tenemos media hora. Pero ahí voy a tardar un par de minutos, ¿o no, profe? Sí, 2:30 justito y después a la vuelta. Puede ser. ¿Y cuál sería el otro condicionante? El taller cierra a las 12. Entonces, eso no puedo hacerlo. Si la panadería abre a las 11, eso sí podría dejar para lo último, por ejemplo. Entiendo que le tengo que ayudar, pero creo que acá le reexplotaron al chico. Y bueno, o no es una explotación, o es todo lo que tengo que hacer durante el día. Podríamos, no sé, podría cambiar esto y decir, bueno, me tengo que hacer análisis de laboratorio, tengo que hacerme una radiografía, tengo que hacerme un electro. Para todo eso primero tengo que ir a autorizar las órdenes en la obra social,
tengo turno en tal lado, en el otro es por orden de llegada, para hacerme el laboratorio tengo que ir bien temprano porque tengo que ir en ayunas, entonces podría ser que tenga que hacer todas esas combinaciones. Es un ejemplo que se me ocurre porque mi hijo tuvo que hacer todo eso esta mañana y lo relacionaba con este ejercicio. Así que les quería compartir para los que no estaban viendo y vean que hay como un recorrido. Vamos a dejar de compartir eso. Este era mi intento que salió muy feo, entonces lo dejo. ¿Verdad? Volvamos al caso. ¿Listo? Entonces, después de que vimos todas las etapas del proceso decisorio, donde seguramente lo más importante es identificar correctamente el problema, establecer los objetivos y finalmente, por ahí me parece que lo más difícil es seleccionar las alternativas teniendo en cuenta los condicionantes. Los invito a diseñar su propio recorrido en una línea de tiempo. Me parece por ahí que es como lo más fácil decir a tal hora voy a estar en tal lugar, a tal hora en tal lugar, o si quieren y si se animan a dibujar sobre el planito y hacer una foto y compartirla después, cómo harían el recorrido, por dónde empezarían, punto 1, punto 2, punto 3. Entonces, vemos cuáles fueron sus decisiones y cómo fue su proceso decisorio. Este es un ejercicio que es como muy simple y la idea del ejercicio es mostrar las etapas del proceso de decisión que se dan desde los niveles más básicos, como esto de qué hacer primero en actividades diarias. De la misma manera se dan en los procesos más complejos dentro de una organización. Pregunta de examen: ¿quiénes toman decisiones en una organización? Las personas. Los administradores. No entendí. Dijeron juntos y no entendí la respuesta. Los administradores. Los administradores. Bien, en general todas las personas tomamos decisiones estemos donde estemos en la organización, pero las decisiones importantes para la organización, ¿dónde se toman? En el nivel superior. En el nivel... Bien. ¿Ah? En el nivel superior, en el nivel directivo... Pero ahí metió dos... No, y ahí hizo una trampa usted, profe, porque primero dijo quiénes toman decisiones. Primero dije quiénes toman decisiones y por eso era válido que digan después. Las decisiones más importantes. Decisiones, exactamente, por eso, o sea, pero por eso fue válido que todas las personas toman decisiones dentro de una organización, ¿sí? Las decisiones vitales, y esta palabra recuérdenla porque es muy importante, las decisiones vitales para las organizaciones se toman en el nivel superior, en el nivel directivo, en el estratégico, ¿sí? Esas son las decisiones vitales que, digámoslo, son de vida o muerte para la organización. Si en el nivel directivo cometen errores graves en sus decisiones, la organización corre un alto riesgo, por eso son vitales, ¿sí? Tenemos distintos tipos de decisión en los distintos niveles de la organización, pero en todos los niveles se toman decisiones, ¿sí? Las vitales son en el nivel estratégico y después tenemos decisiones tácticas y decisiones técnicas, ¿sí? Decisiones del nivel de supervisión, decisiones que son gerenciales, que son en el nivel medio. Son otro tipo de decisiones que también son importantes y también hacen el funcionamiento de la organización,
pero no son las vitales. Profe, ¿podría explicar otra vez porque justo se me cortó el audio? Lo que estaba diciendo es que las decisiones vitales en la organización se toman en el nivel estratégico, en el nivel directivo, superior, ¿sí? Ese es el nivel donde si me equivoco en la decisión, la organización corre un grave riesgo. Por eso decimos que son decisiones vitales. Esas son las decisiones estratégicas y son las que se toman en el nivel superior, ¿sí? En los otros niveles, en el nivel gerencial o intermedio,